Bueno, bienvenidos con todos, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a la señora de Carpintero el jueves 21 con la charla Caracterización dendrológica de las principales especies de la región marca del Citemadero y UT Cajamarca. Antes de comenzar con la presentación, queremos comentar un poco sobre el Citemadero. Somos el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de un órgano técnico especializado en promover la innovación y competitividad de pymes del sector muebles. Estamos con diversos servicios como para la mejora de la competitividad, como capacitaciones, certificación de competencias laborales, asistencias técnicas, desarrollo de productos y prototipos, laboratorio de productos terminados y análisis anatómico. Eh, Les comento que esta sesión está siendo grabada y luego va a ser publicada en nuestro canal de YouTube y la vamos a compartir también a los que estén registrados en la charla. También le vamos a enviar un link si es que no han podido registrar en esa charla, lo hagan por este medio y al final de la presentación también le vamos a compartir una breve encuesta de satisfacción. Sin más preámbulo, los dejamos con el ingeniero Luis Dávila Estela. Él es ingeniero forestal egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca con maestría en bosques y gestión de recursos forestales, docente en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cajamarca, en la cátedra de Dendrología y Dinámica de Bosques. Ha realizado consultorías para empresas privadas e instituciones estatales en materia de inventarios de vegetación. Es jefe del herbario de Dendrología de la misma facultad. Tiene una vasta experiencia en taxonomía de plantas igualmente. Entonces, sin más preámbulo, los dejo a cargo del ingeniero Luis Dávila para que hice la presentación. Cualquier consulta, cualquier duda, la pueden escribir al chat, sino también al final de la presentación pueden levantar la mano y le damos el pase para la apertura de micrófonos. Muchas gracias. Y ingeniero Luis, le doy el pase. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al CITES Madera por haber tenido la amabilidad de invitarme a participar y a contribuir con la información, los conocimientos sobre la caracterización dendrológica de las principales especies maderables de la región Cajamarca, sabiendo que esta semana es denominada Semana del Carpintero. Esta presentación le he orientado justamente al uso de la madera y a mostrar algunas bondades y sobre todo los terminados que tienen en la medida que ha habido información, sobre todo imágenes que nos ayuden a visualizar, digamos, la estructura interna de la madera, en este caso cuando ya la madera está procesada, ya sea en algún producto de carpintería o en madera cerrada. Yo pido a Dios que realmente bendiga a través de la persona de San José, ¿no? San José Carpintero, por eso es que como este santo se celebró el 19 de marzo su fiesta y los carpinteros tienen como patrón a San José. Dios los bendiga y que sigan su trabajo en esta noble labor humilde y también que ayuda a la mantención de sus hogares. Bien, para continuar, pasemos a la siguiente lámina, por favor. Primerito quisiera mencionar sobre la diversidad arbórea de la región Cajamarca. No se conoce la diversidad de árboles todavía, cuánto hay en total para la región Cajamarca. Bueno, yo estoy haciendo un estudio que todavía no logro concluir, pero estimo que existe unas 300 especies de árboles, sabiendo que Cajamarca como departamento tiene varios ecosistemas como bosque seco, tiene bosque de montaña y tiene parte de selva alta. En esa amplia diversidad o amplitud de ecosistemas se encuentran estas especies que lo tenemos registradas en el herbario y publicadas en varios documentos, sea como tesis o también literatura que se ha publicado
desde los años de 1970 hasta la actualidad. Y estas especies no se conocen de todas el uso maderable. Claro que todas no tienen el potencial maderable, pero algunas de ellas sí, sobre todo cuando son abundantes y que han sido ampliamente utilizadas por las carpinterías rurales y también por las poblaciones rurales en la construcción de sus viviendas, en la elaboración del mango de herramientas, en la confección de sus herramientas mismas y también como utensilios y, y sin mayor transformación como postes. Cajamarca se encuentra pues en el norte del Perú y está bendecida como zona porque se conecta con el país vecino del Ecuador y tiene una similitud en los ecosistemas de bosque de montaña, también bosque seco y también selva alta. Y ahí es donde está la mayor diversidad que tenemos para la zona del norte del Perú, la zona parte oriental y un poco la occidental. Sin embargo, con el tiempo, en los años de 1900 o 1870, vamos a retroceder bastante, en 1870 se introduce por primera vez el eucalipto en el Perú, en el Valle del Mantaro. Y luego, posteriormente, en la década del 60 y parte del 70, el siglo pasado, se incluyó o se introdujo el pino. Se introdujo el pino, se introdujo todas las especies de pino que conocemos y Cajamarca fue el primer departamento y el único en la actualidad donde se han probado la introducción de diversas especies de pino, eucalipto y ciprés, de las cuales las que más conocemos son pues, el pino spátula y el pino radiata, donde ampliamente se han hecho plantaciones forestales. Estas especies de alguna manera han jugado un rol importante en la conservación de las especies nativas, pero por otro lado la han desplazado en su uso, en su, en darle un valor agregado, ¿no? Porque nuestras especies nativas, su gran desventaja es que tienen un lento crecimiento, mientras que las especies introducidas tienen más rápido su crecimiento y por lo tanto el turno de corta o el aprovechamiento es en el menor tiempo. Sin embargo, eso no lo descarta, ¿no? Al valor que tienen nuestras especies nativas y que de alguna manera los carpinteros rurales todavía lo siguen utilizando. Mi persona ha asesorado y ha realizado trabajos de etnobotánica y uno de los aspectos que se rescata de los pobladores del campo es el uso de las especies maderables, en qué lo usan, en qué parte del árbol lo utilizan, para qué lo utilizan, y ahí también hay un conocimiento todavía vivo del uso de las plantas. No es a gran escala, pero sí hay de alguna manera y que hoy se convierten en especies potenciales que podrían ser materia de reforestación para poder darle el valor que se merecen nuestras especies nativas, así como las especies amazónicas que son nativas, por supuesto, y tienen un gran valor en el mercado nacional e internacional. En nuestra zona de andina de Cajamarca no es abundante en extensión de bosques, no son bosques productivos de madera, pero por lo menos lo que se necesita es promover la reforestación con estas especies y con fines de un aprovechamiento forestal. Generalmente nuestras especies maderables, además de ellas, tienen uso medicinal y uso ornamental.
En esta presentación solamente me voy a centrar en la parte maderable que nos interesa e interesa a todos los carpinteros que están presentes en esta sala virtual. Adelante, la siguiente, por favor. En el mundo de las especies forestales, maderables, hay dos grandes grupos de plantas, dos grandes grupos de árboles. Unas que les llamamos gimnospermas o coníferas nativas y otras que les llamamos angiospermas nativas. Las gimnospermas son aquellas plantas primitivas. Más primitivas son los primeros árboles que surgieron en la evolución. Y no es muy grande el número, apenas se conocen cerca de 820 especies de este grupo, y todas son árboles o son arbustos. Y están en todas partes del mundo y han sobrevivido a los acontecimientos críticos del planeta, por ejemplo, como actividad volcánica y calentamiento global. Estas especies son sobrevivientes, lo conocemos como fósiles vivientes, y como estas hay, como les digo, 820. El Perú tiene la suerte de tener en su territorio algunas especies, y Cajamarca también forma parte de ese patrimonio, y corresponde a la familia Podocarpaceae. Y este grupo de plantas de esta familia se han distribuido y están presentes en el hemisferio sur, incluido parte del hemisferio, bueno, de Centroamérica, pero la mayor parte llegan hasta el sur de Brasil, Argentina y Chile también, ¿no? Pero el Perú tiene bastante. Cajamarca, por ejemplo, tenemos el Santuario Nacional Tabacona-Nambaye, que fue creado para conservar estas especies que están en la lámina, el saucecillo, el romerillo hembra y el romerillo macho, y que también actualmente, si solicitan la gente el permiso, lo están aprovechando porque su madera es de excelente calidad, y además son árboles bastante grandes, como lo vamos a ver en la descripción de cada una de ellas. Pasemos a la siguiente lámina para describir a estas tres especies de este grupo. Tenemos, por ejemplo, al saucecillo o diablo fuerte. Miren su nombre, diablo fuerte. Se debe a las características de la madera, ¿no? Bien fuerte, bien dura. Y esta especie de esta planta de saucecillo diablo fuerte es el que más está difundido en el continente americano, sobre todo en Sudamérica, y se va desde Venezuela hasta Bolivia. Y claro, atraviesa toda la cordillera de los Andes, y en casi todos los departamentos que tienen zona andina está presente. Cajamarca, se va por La Libertad, parte de Huánuco, Pasco, se va a Cusco, Huancavelica, y de ahí traspasa hasta el altiplano, hasta Bolivia. ¿Cuál es la característica de esta especie? Generalmente son árboles de 8 a 15 metros y tienen un diámetro a la altura del pecho de 10 a 50 centímetros. Dependiendo, claro, hay algunos que son más longevos y pueden tener un poco más, pero en término promedio de 10 a 50. Fácilmente se reconoce porque las hojas son simples, son alternas, y tiene flores de un solo sexo. Por decir, un árbol tiene flores masculinas y otro árbol tiene flores femeninas. Y esa es una característica típica de estos árboles primitivos, de tener los sexos separados en diferentes individuos. El fruto aparentemente es parecido a las angiospermas, pero en realidad es un fruto, una falsa drupa, vamos a decir, una pseudodrupa, porque está
hay un intermedio entre lo que es una estructura, diríamos ya, un fruto que está en proceso de formación y un fruto verdadero. Y generalmente se le encuentra en los ecosistemas de tipo bosque montano, de neblina o lluviosos del Perú, claro, y de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia también. Su uso netamente es maderable. La gente habla mucho del uso de esta madera. Sus árboles, sus troncos son rectos, son cónicos, lo que sí tiene una ramificación parecido al pino o al ciprés. Y ahí tenemos que su madera, cuando está fresca, es media crema rosado. Y como lo vemos en la lámina, ahí está un poco medio crema a grisáceo y con una ligera tendencia rosada. Tiene un buen acabado para carpintería. Siguiente. Otro árbol de este mismo grupo es el romerillo hembra o llamado también ulcumano. Este es aún todavía un árbol más voluminoso que el podocarpus y tiene de 8 a 18 metros de alto y hasta 100 centímetros de diámetro, es decir, hasta 1 metro de diámetro. Su copa es bastante amplia, globosa, las hojas son simples, alternas y sus flores también en árbol con los sexos, es decir, flores masculinas en un árbol y femeninas en otro árbol. Los frutos también son pseudodrupas y crecen en los bosques montanos húmedos o de selva alta. Aquí generalmente tenemos en San Ignacio, parte de Jaén, y en Ecuador, por ejemplo, está la mayor concentración de estas especies, y de ahí que el gobierno ecuatoriano lo ha creado área de conservación, se llama Parque Nacional Bosque de Podocarpus, en honor a estos árboles de podocarpo. Y el uso, como lo observamos ahí, es maderable, aunque esta especie, por estar creciendo dentro de un área de conservación nacional, su uso está bastante restringido. Ahí vemos en las imágenes extractores ilegales, porque San Ignacio, la mayor forma de aprovechar estos árboles es de manera ilegal. Y sin embargo, se ha hecho actualmente, se está asociando con los cultivos de café, ya se está manejando la producción en viveros y se ha logrado tener resultados exitosos. Lo asocian ya en sistemas agroforestales para cultivarla y posteriormente aprovecharla como madera. Y es de rápido crecimiento, responden muy bien al manejo, a la silvicultura. Entonces, pronto vamos a tener ya una madera proveniente de plantaciones forestales con esta especie masiva. Siguiente, por favor. El romerillo macho. Le llaman romerillo macho por la esbeltez del árbol, no es porque sea el uno hembra y el otro macho, simplemente son atributos que los pobladores le han puesto por las características del árbol. Más voluminosa la copa, más bajo, más robusto, femenino, y más delgado, más alto y menos tamaño de copa, le han puesto masculino. Ahí llega, por ejemplo, hasta 25 metros de alto y no sé, puede llegar hasta 30 también, y hasta 70 centímetros de diámetro. La copa es estrecha y rugosa y las hojas simples y opuestas. Las flores también en árboles separados en cada sexo y los frutos son carnosos, tipo pseudodrupas. Crecen
Esta especie de romerillo macho crece juntos con el romerillo hembra, o sea, pueden eh, aparecer mezclados. Pero cuando uno va a San Ignacio, lo que más frecuente es encontrar es romerillo hembra. Romerillo macho está más restringida sus poblaciones, probablemente porque ya lo han extraído paulatinamente o porque tiene condiciones ambientales mucho más específicas o más exigentes en calidad de sitio. Pero también ya se está probando su cultivo en viveros. En Colombia, por ejemplo, ya se lo utiliza como especie ornamental y también en el cultivo de café, ¿no? Lo que sí es bien complicado es por sus árboles muy grandes, para cosechar la semilla es un poquito complicado, pero después sí ha dado respuestas en el cultivo para hacer plantaciones con esta especie. Excelente, su madera también lo utilizan mucho. Antes que aparezcan los postes de concreto, lo utilizaban para postes de tendido de cables eléctricos o telefonía, y luego ya fue reemplazado por los de cemento, concreto. Pero su madera es de excelente calidad. Siguiente. Acá tenemos la relación de árboles maderables del otro grupo de las angiospermas. ¿Por qué se llaman angiospermas? Porque sus semillas están envueltas en un fruto. En cambio, las gimnospermas, sus semillas están libres, no están envueltas en ninguna estructura, como son los frutos que conocemos, ¿no? Las semillas siempre están envueltas en un tejido carnoso, o puede ser también un tejido seco. Y ahí que hay dos tipos de frutos, seco y fruto carnoso. Entonces, las angiospermas son las más evolucionadas, por supuesto, y por lo tanto la complejidad de sus flores, de sus frutos, es más alto que de las gimnospermas. Vamos a ir paso a paso en ese orden que se muestra para poder conocer algunas características de cada especie. Siguiente. El aliso. Todos conocemos al aliso. El aliso en Cajamarca se le encuentra de dos formas. Una en forma silvestre. San Miguel, por ejemplo, es una de las provincias que tiene bosques naturales de aliso. Y casi como una plantación, casi todos los árboles son aliso y con algunas otras especies mezcladas. Mientras que en otros lugares generalmente están en forma de plantaciones en macizos forestales, en sistemas agroforestales, en linderos, alrededor de las viviendas, alrededor de las quebradas, de los ríos y donde hay ojos de agua. Entonces, eh, hemos hecho un trabajo sobre la edad de esta especie y hemos encontrado que llega hasta 37 años. A partir de 37, como que comienza la médula a destruirse, a deteriorarse. El árbol muere de dentro hacia afuera. Pero ese es de la zona de San Miguel. Podríamos seguir haciendo trabajos para poder averiguar, probablemente haya de más años. Se notan los anillos de crecimiento muy bien y tiene los troncos circulares o a veces con acanalamientos. Sin embargo, en Cajamarca lo tenemos hasta 12 metros de alto, hasta 30 centímetros de diámetro. Y las hojas son simples, son alternas. Sus flores están
en estructuras florales verdosas. El fruto es seco en unas estructuras llamadas piñas, parecidas a un cono de un pino, pero en pequeño, pero no tiene nada que ver con que sea gimnosperma. Y generalmente forma parte de los bosques montanos de la vertiente oriental y occidental de los Andes del norte del Perú. Esta es una de las especies para su conocimiento. Sus compañeros, sus demás primos o parientes se encuentran en Estados Unidos, Norteamérica. Y solamente esta especie ha podido propagarse naturalmente a través de los climas fríos de la cordillera de los Andes, ¿no? Que atraviesa prácticamente todo el continente. Eh, y llega hasta Bolivia. El último vestigio de esta, Bolivia, Argentina, y esta es la única especie que ha podido desplazarse desde Norteamérica. Las características son muy, muy parecidas con sus parientes de Estados Unidos. Entonces, es una especie muy utilizada, muy querida por la gente, también crece rápido, utilizada en sistemas agroforestales, y ahí aprovechan para cultivarlas y luego aprovecharla. Lo que conozco de esta especie es que se habla de un aliso rojo y un aliso blanco, y ese todavía es un enigma, no sabemos por qué hay madera de color rojo, madera de color blanco. Solamente la gente comenta y lo diferencia fácilmente. Y generalmente lo usan la gente para postes, para carpintería y para construcciones rústicas. Siguiente, la siguiente lámina, por favor. La babilla es una especie muy querida por la gente y antiguamente muy aprovechada para la construcción de casas, para entablado, para puertas, ventanas y para los techados y para los pisos también entablados. Su característica de su madera es blanca y trabajable, ¿no? Esta especie es pariente del guayacán, solo que el guayacán crece en la costa y esta crece en la sierra. Las características de la madera es muy parecida. Es un árbol de 9 metros de alto, llega hasta 30 centímetros de diámetro, sus hojas simples y opuestas. Sus flores generalmente son rosadas, por lo que les hace ser utilizadas también como ornamental. Estos frutos son unos frutos secos, tipo silicuas, y desprenden una abundancia de semillas aladas. Y crece en casi en todos los bosques de Cajamarca, se va desde los 1000 metros sobre el nivel del mar y llega hasta los 3000 metros. Es bien buena distribución. Lo que sí, para encontrar árboles hay que ir a lugares bien adentro de las montañas, porque lo que ya está cerca a las poblaciones ya lo han extraído. Sin embargo, tiene alta capacidad de brote y además también si se puede propagar, también es fácilmente propagable. Eh, Hemos hecho experimentos en invernaderos y casi tiene un buen nivel de germinación y de emergencia. Así que es una especie un alto potencial para reforestación. Siguiente, el capulí. Yo he puesto el capulí porque el capulí en Cajamarca es naturalizada, no es nativa, pero es naturalizada. Todo el mundo en Cajamarca cree que es una especie nativa. Sabemos que es una especie frutal. Su origen es Norteamérica, pero aquí en Cajamarca lo tenemos a sus parientes. Sus parientes, sus parientes son
Hay como dos especies de capulí, le llamamos capulí silvestre, de las especies Prunus ruisiana y Prunus rígida. Sus nombres son conocidos como layo. Características de la madera, igual lo utilizan bastante en mango de herramientas y en construcción de viviendas. Aquí en Cajamarca generalmente lo utilizan para obtener los frutos y realmente y lo usaban para las yunzas, cosa que ya se puso en veta por el tema de que la abusiva extracción de estos árboles. Y hay buenos árboles con buen diámetro de tronco que tienen alto potencial para usarlo con carpintería. Llega hasta 40 centímetros de edad y tiene frutos globosos de color rojo, negruzco, agridulces, y también se cultiva en parques, jardines y también en huertas como frutal. Siguiente. El cedro de altura. Cierra la puerta, cierra la puerta. El cedro de altura, acá les voy a mostrar 4 especies de esta familia del cedro, del árbol, de la madera emblemática, diremos, dentro de todo el grupo de maderas que conocemos. La cedrela angustifolia es una especie de amplia distribución, tenemos desde Centroamérica y se va hasta Argentina, y por Cajamarca y parte del Perú crece de manera silvestre, formando bosques puros o también formando mezclado con otras especies. En Cajamarca, por ejemplo, lo hemos encontrado acá en el distrito de Namoras, ahí están los árboles más longevos que pueden pasar hasta más de 1 metro de diámetro. No tienen mucha altura, llegan hasta 10, algo más de 10, 12 metros, y se caracteriza porque sus flores ya no son simples, sino son compuestas, son cremosas, abundantes. Los frutos son cápsulas con semillas aladas y crecen netamente en los bosques de montaña y sobre todo en lugares también, se la encuentra en lugares abiertos, no necesariamente en bosques. Aquí en la universidad, por ejemplo, hemos sembrado varios ejemplares y tienen excelentes resultados. Son bastante jóvenes y son altos. Hemos sembrado también en invernadero, su semilla tiene alta viabilidad. Así que también es bastante potencial para reforestación y utilizarlo a futuro como fuente de madera de alta calidad. Su madera excelente para carpintería. Siguiente. Una especie que es muy restringido su distribución es la cedruela cuelapensis, o llamado cedro del Marañón, ¿no? En esta zona crece una especie de alto volumen, de copa y un fuste cónico, perdón, cilíndrico y un fuste recto también. Llega hasta 50 centímetros de diámetro. Tiene muy parecido con la angustifolia, solamente que las láminas son bastante anchas, el fruto también parecido, una cápsula con sus semillas saladas y es propio de los bosques estacionalmente secos del Valle del Marañón. Lo tenemos en Cajamarca, Amazonas y el Departamento de la Libertad. Su uso generalmente es ebanistería. Siguiente. El cedro virgen o cedrela montana también es propio de los bosques que están cerca a la costa, por eso le llamamos bosques premontanos. Su madera y su corteza es de color rojo. Alcanza hasta 8 metros de alto. Puede tener más, pero son algunos ejemplares que se encuentran en zonas inaccesibles, pero donde ya se ha ido aprovechamiento y hay algunos árboles que se han regenerado, llegan hasta 8 metros y 30 centímetros de diámetro.
Las características son muy parecidas con las demás especies, solamente la diferencia está en la corteza y se usa en carpintería y en ebanistería. Siguiente. El chachacomo. Esta especie está bastante distribuida en el continente en Sudamérica, y la zona andina del Perú llega desde los 1000 metros y se va hasta los 2800. Su madera es imputrescible, es decir, no se pudre, y por eso es que lo utilizan mucho en artesanías, lo utilizan en utensilios, en bateas, en construcción de casas, como postes, y, y además en algunos lugares lo han introducido como ornamental también. Tiene hasta 30 centímetros de diámetro, sus flores son blancas y sus frutos son cápsulas. Siguiente. Lo que sí, claro, esta especie no tiene troncos rectos ni, digamos, como para sacar tabla, pero sí para artesanía o para carpintería o para estructuras cortas, por ejemplo, como batientes de puertas, nombrales, es excelente. Otra especie es el chunque o yongacil, o le llaman también otro nombre, es el falso capulí o sacha capulí. Esta especie está casi en disminución, por lo que su madera ha sido de excelente calidad, una madera de color rosado, pero muy difundido en Sudamérica. Este es un árbol bastante presente en todos los países de Sudamérica, menos en Brasil, y no tiene muchos parientes, no tiene demasiados parientes. Ella es la única en toda la zona andina de Sudamérica. Es un árbol no tan alto, de 7 metros, 30 centímetros de diámetro. Las hojas son simples y alternas, sus flores son muy hermosas, muy lindas, de color rosado. Por eso algunos los llaman hasta clavel, por el parecido a la planta ornamental. Y tiene doble comportamiento. En algunos lugares donde el sitio es adecuado, se transforman en árboles bien grandes, y cuando son terrenos no tan de buena calidad, solamente quedan a nivel de arbustos. Antiguamente lo utilizaban para construcciones y como durmientes de pisos. Siguiente, por favor. La chupica. Esta chupica, revisando la información sobre esta especie, es bastante difundida en Centro y Sudamérica. Es uno de los árboles grandes, he visto que llega hasta 12, 15 metros y hasta 30 centímetros de diámetro. La gente, los campesinos hablan de que es una excelente especie para carpintería. Sus flores son blancas y sus frutos son cápsulas de color marrón, y se utiliza en construcciones y como postes. No es muy presente casi en todos los bosques, en algunos abundan y en otros aparecen de manera escasa. Pero es una hermosa planta cuando es pequeña y sus flores son blancas, vistosas. En contraste con el follaje, es excelente para reconocerlo en campo rápidamente y como propuesta para parques y jardines. Siguiente. Esta es otra familia de otra especie que pertenece al grupo de los cedros, también le llaman algunos cedros, pero por las características de la hoja le conocen como guavilla. Esta planta crece generalmente en la provincia de Santa Cruz, cerca a 3 horas de distancia a Chiclayo, y ahí hay un bosque
conocido como bosque de monte seco. Abunda de manera abundante y lo más curioso es que existe en la selva y existe en esa zona. Y uno se pregunta cómo llegó de la selva hasta la parte cerca de la costa. Eh, Hay árboles bastante desarrollados ahí y como es un área de conservación nacional, felizmente no está sujeta a extracción por la gente de la zona, ni tampoco hay madereros ilegales que podrían estar arrasando con la madera de esta especie. Sus semillas son muy grandes, así que también se puede utilizar en programas de reforestación. Sus flores son muy hermosas, de color blancas, cremosas, rojizas o rosadas. Sus frutos son grandes, globosos y se utiliza en carpintería, construcciones y en madera contrachapada. Siguiente. El hualtaco. Esta es una de las especies que crece en el bosque seco del norte del Perú y del sur del Ecuador. Es una especie que está protegida por el Estado peruano por estar en peligro de extinción. Está en la categoría en peligro crítico. Generalmente porque la calidad de su madera es excelente y lo que ha sido motivo de la sobreexplotación y la disminución de sus poblaciones. Es un arbolito de hasta 10 metros de alto, 40 centímetros de diámetro. Es muy aromática, contiene látex y las flores son numerosas, cremosas, abundantes. Sus frutos son ámaras y generalmente propio del bosque seco del norte del Perú. Cajamarca tiene gran parte de su territorio en la parte occidental y en la parte cerca al Marañón tiene bosque seco, pero esta se desarrolla más para la parte occidental, en los límites con Chiclayo, La Libertad y Piura. Su uso generalmente en ebanistería, carpintería y parquet. Siguiente. El laurel, conocido generalmente como barejón, laurel o apocaspi. En la literatura al lo vamos a encontrar como laurel. Esta especie es muy interesante porque ya está domesticada, ya está siendo cultivada, se han hecho ya en la selva plantaciones, en sistemas agroforestales, para aprovechar su madera en un tiempo corto. Y también lo asocian con café. Es una madera de excelente calidad utilizada en carpintería, madera cerrada, mango de herramientas. Su diámetro alcanza hasta 50 centímetros de edad y hasta 10 metros de alto. Y luego, las hojas son generalmente simples, sus flores son muy vistosas, de color blanco, numerosas, y por ello es que es fácilmente reconocerlo en campo. Y crece generalmente en el bosque premontano, es decir, en la transición entre la costa y los bosques de la montaña. Ahí tenemos, por ejemplo, el color de la madera y tenemos ahí una cama hecha a base de madera de laurel. Siguiente. El mangle. Esta especie es muy abundante y en los bosques montanos prácticamente es el árbol representativo, porque no solamente está presente en el bosque primario, sino también es un excelente recuperador de, del bosque, del suelo, de la cobertura. Rápidamente se multiplica y lo que sí son árboles muy altos, pero no tienen un buen diámetro.
cuando son jóvenes. Cuando son adultos ya llegan hasta 30 centímetros. Fácilmente se le reconoce porque tiene sus flores adheridas a la rama y unos frutos de color negro. Y cuando uno hace heridas en la corteza, tiene bastante resina. Utilizado generalmente hasta donde hay información en postes, por ser delgados y rectos. Pero también se utiliza en mango de herramientas y en construcción de viviendas. Siguiente. El morero, la Cornus peruviana. Este Cornus peruviana ha sido descubierta en el año de 1939, por ahí por un científico norteamericano que vino a hacer colectas y a reconocer la flora nacional. Primero pasó por el Perú, de ahí se fue a Bolivia. En el Perú lo encontró a esta especie y luego lo volvió a encontrar en Bolivia. Y también está presente en Ecuador y Colombia, Venezuela. Es un árbol que todavía no, si uno se pone a buscar información en Internet, casi no aparece en Internet. Aparecen las flores, las hojas, algunos documentos de la publicación, pero la madera no aparece y tiene una corteza que tiene un olor a mentol. Y aún así tampoco hay información si se ha hecho estudio de sus propiedades medicinales. Sin embargo, hasta donde yo conozco por conversación con personas mayores, cuentan que esta especie ha sido utilizada mucho en la construcción de vivienda. Primero, porque no es fácilmente deteriorado por los insectos o por otros agentes que generan la pudrición. Y además, son árboles de buen fuste, buen diámetro y de excelente calidad también para carpintería. Las poblaciones en Cajamarca están restringidas, solamente hay algunos lugares donde abundan y en otros lugares es demasiado escaso, escasísimo. Cuando yo el año pasado estuve por Celendín, hicimos una parcela de 1000 metros cuadrados y que bueno, eran 4 parcelas y de las 4 parcelas de 1000 metros cuadrados encontramos apenas una planta joven. Una planta joven, como que están distribuyéndose o ocupando nuevos espacios. Esta especie tiene facilidades para ser propagado porque sus semillas son grandes, son drupas, pero no, y tiene también una buena regeneración, así que si se puede extraer los árboles, se rebrotan nuevamente y también tiene la probabilidad de germinar porque sus semillas son grandes y no tienen mucho problema de fitosanidad. Siguiente. El naranjo es una especie de pocos parientes, diremos así. Son árboles muy grandes, sí, llegan hasta 10, 12 metros, 30 centímetros de diámetro. Y lo característico es que son maderas, cuando son árboles en buena, diríamos en terrenos planos, son cilíndricos y rectos. Y cuando ya están en pendientes, tienen crecimiento deformado, son como arqueados. Y la gente lo utiliza muchísimo en herramientas, de madera para herramientas, para hacer arados y también en la construcción de viviendas. Y como es silvestre, debe tener otras potencialidades para hacer trabajo de carpintería, tiene buena dureza y es bastante abundante en los bosques montanos y bastante regeneración también presenta cuando uno hace inventarios forestales.
Siguiente. El nogal, todos conocemos a esta especie nogal, pero el nogal como género o como familia está por todo el mundo. Hay en Norteamérica, en Europa, en Asia y aquí en América. En América tenemos a este nogal Jugland neotrópica, tenemos el nogal boliviano, tenemos el nogal de Persia como introducido, pero el nogal neto de nuestro continente es el Jugland neotrópica llamado nogal americano. Y se caracteriza porque, además de haber en forma silvestre, también está cultivada. Alcanza 12 metros de alto, hasta 40 centímetros de diámetro, y generalmente es una de las especies, también vamos a decir, que tiene sus flores en el mismo árbol, dos tipos de flores, masculina y femenina. Los frutos son bastante grandes, vistosos, conocidos como nuez, y también tiene propiedades medicinales, tintorias, y sobre todo es un excelente mejorador del suelo, porque se asocia con bacterias y tiene una buena capacidad de adaptación a suelos pobres. Se utiliza por lo general, su madera es de excelente calidad, lo conocemos en media marrón oscuro a negro, y se utiliza como madera cerrada en construcción y carpintería. Siguiente, por favor. El pauco. Esta especie no es de madera recta, pero tiene en cuanto a su dureza, igual que la escalonia, que el chachacomo, es de madera imputrescible. Por eso es que los antiguos y los de hoy lo siguen utilizando para utensilios, para bateas, para postes, para construcción de casas. Su madera es eterna. Lo usan también para la fabricación del carbón. Y si es tan dura, también puede servir para el parquet. Solamente que no se tienen estudios ni se ha probado, diremos, la capacidad de lustre que tiene la madera como para parquet. Sin embargo, sus poblaciones son abundantes en Cajamarca. Últimamente, el año pasado he recorrido gran parte de la provincia de Cajamarca y he encontrado buenas poblaciones de esta especie. Eh, Tiene buena capacidad de rebrote, también capacidad de regeneración natural, solamente que su crecimiento es lento y le gusta crecer mucho en zonas de alta humedad también. En la universidad tenemos plantas que se han adaptado, excelente calidad y llegan hasta los 10 metros de alto. Su fruto es una cápsula y sus flores son, como lo apreciamos, verdosas, cremosas, algo rosadas y numerosas. Y por lo tanto, esta especie generalmente lo encontramos en el bosque premontano y en el bosque montano. Siguiente. El palo santo, esta es otra especie de los bosques secos, tanto de la parte oriental como de la parte occidental del departamento de Cajamarca. Y también abunda en la costa peruana, en la parte norte y al sur del Ecuador, endémica del norte del Perú y del sur del Ecuador. También, al igual que el hualtaco, está vedada su aprovechamiento porque la calidad de la madera para parquet ha sido uno de los motivos que lo han llevado a la disminución de sus poblaciones. Sin embargo, en la actualidad está siendo utilizada más como un árbol para ritos religiosos, y ahí que algunos lugareños lo conocen como la madera espiritual. Se caracteriza porque tiene una resina bastante aromática, que a buena distancia se le puede reconocer su presencia por el olor, sobre todo cuando los días son muy soleados o muy cálidos.
No son árboles muy altos, apenas tienen 7 metros y 40 centímetros de diámetro. Las flores son menudas, cremosas y sus frutos son drupas. No se conoce todavía el sistema de propagación de esta especie. Siguiente, por favor. Quinoal. El quinoal, esta sí es una especie que está presente a nivel nacional en Lambayeque, en la zona de Ferreñafe, en Cajamarca, casi en la zona centro, en Amazonas y en San Martín. Se conoce como especie endémica y también está protegida por el Estado peruano. Se trata también de una especie de madera imputrecible, de excelente calidad. Tiene un lento crecimiento, pero una excelente calidad de madera. Por la dureza, lo utilizan en carbón, lo han utilizado como puntales, como postes y también como para construcción de viviendas. Y estas poblaciones, por el gran valor de su madera, se está disminuyendo actualmente. Por ejemplo, ya no hay leña, y aquí esta es una excelente fuente de leña. Y también la otra es la destrucción de sus hábitats para la expansión agrícola y expansión ganadera. En la zona de Hualgayoc, en la provincia de Hualgayoc, es el único lugar donde todavía podemos encontrar bosques puros de esta especie. La gente todavía sigue cerrando madera de esta especie para utilizarlo como tablas, tablas pequeñas, para carpintería. Es muy liviana la madera, es dura y liviana, por lo que lo hace muy, muy excelente para la mango de herramientas. Como postes, pues son árboles eternos. No son árboles muy altos, tienen hasta 12 metros de alto, 40 de diámetro. Su madera es de color rojo y sus flores son un poco vistosas, verdosas, a veces rojizas, y los frutos son pequeños. Esta planta, esta especie no se conoce muy fácilmente su propagación porque es muy baja y sobre todo cuando se altera su hábitat no hay regeneración. Para que se regenere tiene que haber al menos espacios donde no haya cobertura vegetal para que la semilla rápidamente tenga contacto con el suelo. Crece en los bosques montanos casi de la zona centro del departamento, Chota, Santa Cruz, San Miguel, Hualgayoc y Selendín. Siguiente, por favor. El quichuar es una especie bastante difundida en el norte y centro del Perú, en la zona andina, y juntos con el quinoal son los que llegan hasta los pisos más altos donde otras especies no llegan. Eh, Aún a pesar de ser una especie de altoandina, su madera es de excelente calidad, es dura, por lo que lo utilizan en utensilios, en mango de herramientas y también es como fuente de leña. Se caracteriza porque son árboles de 9 metros, 30 centímetros de diámetro. Sus hojas son rugosas, simples, alternas. Sus flores son hermosísimas, así de color cremosas, rojas y anaranjadas. Hay una mezcla de colores en el mismo racimo. Y su fruto es una cápsula. Son propios de los bosques montanos entre los 2.700 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Siguiente, por favor. Y finalmente, este árbol de sombreroquero de la familia de las lauráceas, donde están algunos árboles maderables de la Amazonía peruana, eh, donde están los árboles de Moena. Estos robles andinos tienen también sus bondades como especie maderable. Alcanzan hasta 12 metros de alto, 60 centímetros de diámetro
y sus hojas son simples, alternas, sus flores son verdosas, blanco-verdosas, y el fruto es una drupa. Esta es una planta muy pariente de la palta. Los frutos son parecidos a la palta, sino que esta es más pequeña. Y crece generalmente en los bosques montanos. Le conocen como sombreroquero porque tiene una copa aplanada, lo llamamos en dendrología como aparasolada. Y se utiliza como madera en construcción y en carpintería. Solo que cuando el terreno es plano, los árboles son un fuste recto y cilíndrico o algo acanalado. Pero cuando ya crecen en pendientes, ya por la misma presión de la copa, se deforma y se torna en una forma ovalada. Este es todo lo que tengo preparado para ustedes, mis estimados participantes de esta semana del carpintero. Espero que este es lo poco que tenemos de Cajamarca. Cajamarca es sumamente grande, rico en eh, especies maderables. Mientras preparaba esta presentación, estaba revisando varios documentos del Ecuador, por ejemplo, donde muchas especies de ahí, de Ecuador, se encuentran en Perú y lo han hecho sus estudios a nivel de sus características de la madera. Entonces ahí veo que hay mucho por conocer y mucho por utilizar, ¿no? Por ver para qué puede servir tal o cual especie de madera. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Invitamos a los participantes a que puedan hacer sus consultas levantando la mano para que puedan acceder a su micrófono. Mientras están formulando, sí, adelante con la consulta. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, me llamo Arturo, soy diseñador bueno, estoy en el último año de diseño en Arequipa, en Sencico, y me interesa mucho el campo de la madera, y quisiera saber dónde conseguir No le escuché bien, se cortó el audio. Quisiera saber dónde conseguir qué. sí, dónde podría comprar la madera, o en todo caso, cuáles serían los precios. Eso me interesaría. Bueno, estas especies no están comercializadas en el mercado. Como decía, estas especies han sido ya sobreexplotadas. Lo que conocemos es algunas que todavía sobreviven en la actualidad y que solamente es de uso de los carpinteros locales. Lo que sí es una gran preocupación es cómo utilizar en programas de reforestación con estos fines para utilizar su madera, porque en un tiempo pues estas especies eran tan abundantes, pero ahora por la actividad humana han disminuido sus poblaciones y encima se han extraído los mejores árboles y han quedado los peores, los rebrotes, pero aún todavía en las áreas de conservación del Estado peruano se conservan excelentes ejemplares que podrían servir como fuente de madera, perdón, de semilla para hacer programas de reforestación. Esa sería es una preocupación, claro. No son maderas de nivel comercial todavía. Tal vez los productos transformados sí lleguen al mercado, una silla, una mesa, una puerta, una ventana, sí, pero así como madera
madera cerrada no se encuentra fácilmente. Ok, gracias. Ya. Gracias por la respuesta. Tenemos una consulta adicional. Ferdinand Silva nos pregunta, ¿se puede hacer parquet con el laurel? Habría que estudiar, no se le conoce la calidad de la madera para parquet. Para parquet se requiere que sean maderas sumamente duras, que tengan resistencia a la fricción, ¿no? Porque a veces en los pies llevamos arena, llevamos incrustaciones de piedras y eso cuando es una madera suave pues rápidamente se presiona y se raya. Generalmente esta madera es más para uso de carpintería, es una madera liviana pero dura, o sea, para carpintería, no para ese nivel de carpintería, no hay a otro nivel. Gracias por la respuesta. Carlos Sandoval nos pregunta, ¿cuál es la proyección de la producción forestal en nuestro país? La producción forestal, bueno, yo no soy del área de silvicultura, no conozco esos temas de plantaciones, de reforestación, pero estimo que, por ejemplo, en Cajamarca lo que se está haciendo es plantaciones forestales con especies de pino, eucalipto y ciprés. Y me comentaba, por ejemplo, que hay un paisano que prácticamente ha encontrado una virtualidad de la madera de ciprés para carpintería. Dice que la gente dice que pide madera, obras de madera de ciprés. Y en otros casos, por ejemplo, el ciprés no es bien visto porque la calidad de la madera no responde a las necesidades del uso de la carpintería. Sin embargo, con especies nativas, la reforestación en Cajamarca está haciendo con aliso, algunas especies de quinoales, otra, por ejemplo, con aliso, hasta donde conozco, también con estos árboles de laurel, de babilla, pero no tienen, estos programas de reforestación no tienen propósitos comerciales, sino inicialmente son propósitos medioambientales para captura de carbono, para cosecha de agua, para conservación de cuencas. Y más allá, quizás más adelante, cuando ya haya poblaciones sumamente formadas, podría ser ya un segundo paso a la transformación de la madera. Pero ese es un paso lento, ¿no? De utilizar las especies nativas en reforestación. En las selvas sí se están utilizando varias especies nativas por la sencilla razón de que, aunque no lo dejan llegar a su plena madurez, pero ya en estado juvenil, con ciertas características de la madera, ya lo están aprovechando. Porque no hay otra forma, pues, ya no hay otra forma de poder obtener madera para abastecer a la industria de la madera, a las carpinterías formales, de tal manera que ya no se haga presión sobre el bosque, que no caigan dentro de la red del tráfico ilegal de maderas, sino que ya con una conciencia ambiental puedan aprovechar la madera proveniente de plantaciones forestales. Hablar de reforestación en el Perú, no hay diríamos, una promoción fuerte en la política estatal de que se haga reforestación a gran escala, con propósitos y metas definidas. Solamente lo que se hace es plantar árboles y cubrir los espacios de árboles, pero sin ningún propósito, tal vez propósitos ambientales. Aquí en Cajamarca, por ejemplo, el año pasado celebramos o realizamos un foro sobre plantaciones forestales con la finalidad de hacer tomar conciencia a la población de que
y ya se están haciendo plantaciones forestales con semillas de pésima calidad, porque simplemente la gente cosecha las semillas sin ver la calidad del árbol y lo venden a precios sumamente bajos. Las instituciones, sin saber el valor de la semilla o la calidad de la semilla, lo compran y plantan y al final, cuando ya los árboles tienen 10, 12 años, lo venden sin darle ningún manejo, sin esperar que el árbol cumpla su turno y que se convierta en una fuente para madera transformada o para desarrollar la actividad forestal en la segunda fase o en la fase de la transformación de la madera. En ese sentido, hemos formado, por ejemplo, en Cajamarca, la Mesa Técnica Forestal, donde yo soy miembro de esa mesa, y justamente para desarrollar un plan de trabajo y buscar aquellos árboles que todavía están en pie, que reúnan las condiciones de una excelente calidad de árbol para obtener la semilla y luego realizar plantaciones forestales con miras a promover un mercado de la transformación, de la comercialización de la madera, que no sea simplemente una madera que lo llevan a la industria de donde lo trituran y lo hacen los tableros, sino que ya se utilice como madera de excelente calidad. Esta es una situación crítica que lo estamos recién empezando a desarrollar y ojalá estas iniciativas también alcancen a otros ámbitos del departamento del Perú. Esa es la respuesta. Gracias por la respuesta, ingeniero. Tenemos un comentario adicional de Carlos Sandoval. Nos dice, de acuerdo con la respuesta, no se está dando la verdadera importancia a la conservación de los árboles, más aún teniendo en cuenta el cambio climático. Gracias por el comentario también. Agradecer a todos los que se han reunido esta tarde. Indicarles nuevamente que estoy pasando por el chat la encuesta de satisfacción para que ustedes lo puedan llenar. El material y la grabación estarán siendo enviados a todos los que ya se han registrado previamente a este evento. De no haberse registrado, también estoy compartiendo el link de registro. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en las próximas actividades que se van a seguir desarrollando en el marco de la Semana del Carpintero. Gracias a todos y buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias.